Estamos de nuevo en la continuidad de este curso de posgrado sobre el nuevo derecho comercial en el marco de la reforma. En esta oportunidad, ya para ir concluyendo lo que es mi intervención en el posgrado, nos vamos a referir a las reformas a la Ley de Sociedades. La Ley 26.994, que sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, obviamente, además de derogar el Código Civil y el Código de Comercio, modificó algunos de los que se denominan microsistemas jurídicos que antes denominábamos leyes especiales. En ese marco se modifica la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades número 19.550, sancionada ya por la década del 70, había solamente recibido una modificación importante en el año 1983 por la Ley 22.903 y desde entonces, más o menos sin ninguna modificación, se había mantenido con la misma redacción hasta que esta ley, la 26.994, modifica lo que hoy denominamos el microsistema jurídico societario. La primera de las reformas a las que alude la 26.994 es precisamente cambiarle el nombre a la ley, que desde el 1 de agosto del corriente año 2015 pasa a denominarse Ley General de Sociedades. ¿Qué más se reforma de la ley? Se reforma el artículo 1 y aquí aparece la reforma que fue anunciada como la vedette, lo que iba a ser la vedette de las reformas dentro del microsistema jurídico societario. En el artículo 1, por primera vez en la legislación argentina, se da cabida a la unipersonalidad dentro de las sociedades. Dicho de otra manera, en el artículo 1 se admiten las sociedades unipersonales por primera vez en nuestro país. ¿Cómo? Con modificar una sola palabra. El artículo 1, en la redacción anterior, decía: habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas. ¿Qué se modifica? La palabra dos por una. Hoy dice: habrá sociedad comercial cuando una o más personas, y la redacción queda idéntica. Con esta modificación en la Argentina se da nacimiento por primera vez a la posibilidad de que los operadores económicos puedan optar por la generación de patrimonios separados para afrontar actividades riesgosas como una actividad empresaria. ¿Qué agregamos aquí? Que las sociedades unipersonales solo pueden ser anónimas, es decir, ¿qué tipo es el que se habilita para ser usado como sociedad unipersonal? Solo la que hoy denominamos Sociedad Anónima Unipersonal, o su sigla SAU, aclarando expresamente el codificador, el reformador de la Ley de Sociedades, que una sociedad anónima unipersonal no puede estar integrada por otra sociedad anónima unipersonal. Después voy a volver sobre el tema de las sociedades anónimas unipersonales, porque la propuesta en esta etapa del posgrado es hacer simplemente una reseña referida a las reformas de la Ley de Sociedades, y voy a seguir el orden del articulado de la ley. Luego de esta primera reforma en el artículo 1, ¿qué hace la Ley 26.994? Comienza a modificar aquellos artículos que se refieren o que se referían al Código de Comercio o al Registro Público de Comercio. En ese orden de ideas, el artículo 5 elimina la palabra de comercio, ya que ahora se habla de registro público. Se elimina la referencia a los artículos 36 y 39 del Código de Comercio porque el mismo fue derogado. Luego siguen una serie de modificaciones, como el artículo 6, que fija un procedimiento para la inscripción en el registro público, y en el 11, el artículo 11 es aquel artículo basal, troncal, que nos dice qué es el contenido, cuál es el contenido mínimo que debe tener el acto constitutivo de una sociedad en nuestro país. Dentro de ese artículo 11 se modifica el inciso cuarto. ¿Para qué? Insisto, para dar cabida a las sociedades unipersonales. Había modificado el 1, luego acá en el artículo 11, inciso cuarto, me dice que el capital de las sociedades unipersonales tiene que estar totalmente integrada a la firma del acto constitutivo.
Luego de esto, de estas primeras reformas, se reforma el régimen de las nulidades. Muy importante o muy interesante me parece la reforma al artículo 17, aunque también se reforma el 16. Invito a que lo lean con detenimiento y se analicen los efectos de esa reforma. Pero ¿por qué me detengo en el artículo 17? Porque el artículo 17, un artículo que había venido siendo muy criticado por la doctrina, establecía hasta el 31 de julio del 2015 que lo atípico era nulo de nulidad absoluta. Entonces, la sanción de nulidad por la atipicidad había sido, como les decía hace instantes, muy criticada por la doctrina y ahora se elimina el obstáculo de la atipicidad y su sanción, la nulidad. Un poco porque cuando tratamos el tema de los contratos asociativos, recordemos que se habilita bajo el título de disposiciones generales a aquellos contratos asociativos con libertad de contenidos, aunque sin personalidad jurídica. El artículo 17 elimina el obstáculo de la sanción de la nulidad y eso me parece muy interesante y por supuesto celebro esa reforma. Luego nos vamos a centrar en lo que, más allá de las sociedades unipersonales digamos, difundidas y presentadas como que iba a ser la más importante reforma de la ley, a mí me parece en lo personal que la reforma más importante en cuanto a sus efectos en la Ley General de Sociedades la tenemos en la sección cuarta, en estas que hoy se llaman las sociedades de la sección cuarta. Esas sociedades que hasta el 31 de julio del 2015 denominábamos sociedades irregulares y de hecho, y que ahora pasan a ser lo que un autor dijo el cajón desastre, allí donde va a caer todo lo que no cae en otras figuras de tipo societario. ¿Cuáles son las sociedades de la sección cuarta? Las que no se adecuan a un tipo, recordemos, antes las atípicas eran nulas, ahora caen dentro de la sección cuarta, las que no cumplen requisitos de forma o las que omiten algún requisito esencial del contrato o del tipo seleccionado. Entonces, aquí tenemos una importante modificación en esta saga de artículos que están incluidos dentro de la denominada sección cuarta. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes dentro de esta sección cuarta? Primero cambia el régimen de responsabilidad. De un régimen de responsabilidad que era el más estricto, el más arduo, el más duro de la Ley de Sociedades Comerciales, esta ley, la Ley General de Sociedades, habilita un régimen de responsabilidad simplemente mancomunado y por partes iguales de los socios respecto de los negocios de la sociedad. Por supuesto que el régimen de solidaridad puede surgir de otros motivos, por otras causales, pero la regla general es responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales. Además de esto, me parece interesante señalar al menos 3 reformas más dentro de la sección cuarta. La primera, el contrato es oponible entre las partes, lo cual era realmente criticable en el régimen anterior. Es oponible entre las partes y también es oponible a los terceros y los terceros lo conocían al momento de celebrar alguna suerte o tipo de contratación con la sociedad de la sección cuarta. ¿Qué más me parece interesante? Pueden ser titulares de bienes registrables, que antes claramente esto no estaba permitido. Para el procedimiento de registración de los bienes registrables, valga la redundancia, la ley establece que debe haber una ratificación por quien dicen ser sus socios, que mantienen ese estatus de socio, para presentar ante quién, para presentar al registrador, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble o el registro de la propiedad automotor, o algún otro registro que registre bienes registrables, como pueden ser aeronaves o buques, y allí debe designarse el nombre también del representante, o sea, el que va a otorgar el instrumento. Se inscribe el bien registrable a nombre de la sociedad, aunque la ley establece que se deben señalar o consignar las proporciones en que participan los socios de la sección cuarta en la sociedad cuando operan registrando bienes registrables. Además de esta modificación,
me parece también interesante destacar dentro del régimen de la sección cuarta que se debe establecer un contrato por escrito. Va de suyo esto, porque ahora ya no, aunque no se siga un tipo, las atípicas no son nulas. Entonces los operadores jurídicos tenemos que trabajar fuertemente en redactar un buen contrato para las sociedades de la sección cuarta, obviamente aquellas que no sigan a un tipo, o sea, escribí el contrato de SRL, por decirlo en términos comunes, y no lo inscribo. Si yo estoy trabajando con una sociedad de la sección cuarta que no sigue un tipo, mi responsabilidad como abogada es generar un contrato autosuficiente, y en esos términos tendré que establecer quién es el administrador, quién es el representante, cómo se toman decisiones, en fin, todo lo que haga a que esta sociedad pueda funcionar. Por supuesto, son sujetos de derecho, esto no está en discusión. El régimen en materia concursal en relación a la quiebra se aplica como si se tratara una sociedad que no sea de la sección cuarta. Esto me parece muy interesante de estudiar y de profundizar, y considero, insisto, que es la reforma que más efectos en la realidad y concretos en un primer momento de la puesta en vigencia y de la ejecución de estas reformas puestas en vigencia por la 26.994 vamos a tener. ¿Qué más se reforma de la ley? Estas reformas estaban todas en la parte general, o sea, en la primera parte de la ley de sociedades. Las otras reformas, las que se incluyen en la parte especial de la ley, o sea, cuando la ley regula de los tipos societarios en particular, aluden básicamente, aunque hay algunas que no se refieren a ellas, a la aparición jurídica de las sociedades anónimas unipersonales. Decía, casi todas las reformas de la parte especial de la ley se refieren a la SAO. Una que no se refiere a la SAO es cuando la ley regula, o cuando se regula de los requisitos para ser síndico en las sociedades anónimas. ¿Quién puede ser síndico? Un abogado, un contador, y en la redacción anterior hablaba de las sociedades civiles con responsabilidad solidaria integrada por estos profesionales. Pero, como en el Código Civil y Comercial de la Nación se eliminaron a las sociedades civiles, va de suyo que también hubo que eliminar esa posibilidad en el marco de la Ley General de Sociedades. Dentro de la parte especial, además de esta reforma, si no recuerdo mal, en este breve pantallazo que estoy haciendo, las otras se refieren a la SAU, a la Sociedad Anónima Unipersonal. En 2 artículos más nos dice la ley que el capital de la SAU debe estar totalmente integrado a la firma del acto constitutivo. Ya nos lo había dicho en el inciso 4 del artículo 11, de acuerdo a lo que comenté hace algunos minutos. ¿Qué más de la SAO? Algo que podría pasar inadvertido si no fuera por los efectos que esto trae. ¿Qué es esto que me parece tan importante? En el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, ese artículo que regula el control estatal permanente respecto de algunas sociedades anónimas en la República Argentina. ¿Cuáles? Las que hacen oferta pública de sus acciones, aquellas cuyo monto de capital supera los 10 millones de pesos, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las de servicios públicos, las que toman promesas del público con del público con promesas de prestaciones futuras y otras más. Además de estos incisos que estoy dando a modo ejemplificativo del artículo 299, se incluye la SAU. Es decir, las sociedades anónimas unipersonales tienen control estatal permanente. Esto parece una nimiedad, es decir, bueno, se le da la posibilidad a los operadores económicos de generar un patrimonio diferenciado a través de la unipersonalidad, y se le da un control estatal permanente por la Autoridad Administrativa de Control en la provincia de Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas, la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la que corresponda a cualquiera de las provincias de nuestro país. ¿Cuáles son los efectos? Que eso no está dicho expresamente, pero que conlleva el hecho de la fiscalización estatal permanente. Las sociedades anónimas unipersonales tendrán que contar con un directorio colegiado. ¿Esto qué quiere decir? 3 directores por lo menos y una sindicatura colegiada, 3 síndicos por lo menos, y se llamará comisión fiscalizadora. En definitiva,
La SAU es una herramienta, yo la he defendido, en algún momento está escrito alguna ponencia defendiendo las sociedades unipersonales. Ahora, recordar que tienen control estatal permanente y que si bien un particular, una persona humana, podrá constituirlas, tendrá que dotar a esa sociedad anónima unipersonal de una estructura bastante gravosa. 3 directores, 3 síndicos y fiscalización estatal permanente. Además de estas reformas, muy poquito lo que me quedó por sobrevolar en la Ley General de Sociedades. Se modificó el régimen de los cónyuges. Los cónyuges pueden formar parte de cualquier tipo de sociedad, incluyendo las de la sección cuarta, y también se modificó el concepto de principio de conservación de la empresa, el caso de la tutela de los menores, de los incapaces o personas con capacidades restringidas cuando heredan participaciones sociales. Se adecuó la redacción a lo que se prevé en tales casos en el Código Civil y Comercial de la Nación. En fin, brevemente esto intentó ser un paneo, un sobrevuelo sobre las reformas a la Ley de Sociedades, hoy denominada a partir del 1 de agosto Ley General de Sociedades. Muchísimas gracias.